de que los ejercicios que realicemos, transmitirlos, o sea, para que podamos estar conectados tanto presencial como virtual. Voy a consultar con el ingeniero Ramiro a ver si disponemos de alguna herramienta o buscar pues una nosotros. Ya como ingenieros, pues nuestra gran tarea es la mejora continua, entonces vamos a buscar para ir solventando esa parte y que no nos quedemos o no sintamos pues que unos tienen mayor atención que otros. Pues la idea es que todos aprendamos juntos y que no nos quedemos atrás. Entonces, si no hay dudas con respecto al tema anterior, sí me gustaría hacer una corrección eh, en cuanto al puntaje de la evaluación del segundo parcial. Como ustedes saben, la asistencia al Congreso de la universidad tiene un puntaje, tiene un valor. Entonces, se nos dio en esta semana la orientación de que ese puntaje podía ser el acumulado o el examen de la asignatura. Estuve revisando los temas que se van a abordar, los conferencistas, que son bastante interesantes y fundamentales en esta época y esta nueva realidad. Y creo que para examen quizás no, pero sí lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a hacer una hoja de trabajo que va a tener un valor de 5 puntos. Entonces, durante la semana yo se las compartiré en la plataforma para que ustedes ya la tengan. Y saben que tenemos hasta el día 20 de octubre para la inscripción del Congreso. Sí quería pedirles que si alguno ya se inscribió o los que se inscriban, pues notificarlo en el grupo de WhatsApp de la clase de producción. Así que me pueden apoyar en eso, muchachos, se lo agradecería mucho. Entonces, si no hay dudas con respecto a esto, me ven la pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces, si no tienen ninguna duda con respecto al Congreso, con respecto a la evaluación. Ah, el día de hoy, antes que se me olvide, tendremos bueno, ahorita no escuchan, pero sí hay una kermés, hay una kermés y pues tienen parlantes y tienen ruido, entonces vamos a dividir la clase en dos. La primera parte, los primeros 45 minutos por acá y el resto de los 45 minutos tienen una actividad en el foro que a las 10, creo que lo puse, a las 10 va a estar ya, a las 10 de la mañana va a estar disponible, que esa va a ser la tarea que tienen. Entonces, comencemos el día de hoy. El tema es el control de las actividades de producción, análisis de entrada y salida. Ya hablábamos en el tema anterior sobre las capacidades de producción, la diferencia entre la capacidad real y la capacidad efectiva. Entonces, hoy vamos a hablar y algo importante que nosotros mencionábamos en el tema anterior era sobre los pasos que debemos seguir para planificar y cuando planificamos un proceso, cuando planificamos una actividad, también debemos definir cómo vamos a controlarla. Entonces, por eso hoy vamos a hablar sobre el control de las actividades de producción, análisis de entrada y salida. Nuestros objetivos para esta clase son reconocer la importancia del control de la función de producción y poder identificar las principales áreas de control. Ser capaz de definir y comprender el sistema de planificación de la producción e identificar cuáles son los beneficios de la planificación de la producción. Entonces, ¿qué podemos controlar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a controlar? Ya en la unidad anterior hablábamos sobre los pronósticos de demanda. Jorge, ¿para qué nos servían los pronósticos de demanda? Jorge, ¿me escucha? Ah, sí, profesor. Este, eso fue en la anterior clase. Disculpe, Eso fue en la clase anterior. en la unidad pasada, Jorge.
los pronósticos de demanda, según tengo entendido, nos sirven para conocer un poco de lo que será la demanda de nuestro producto o el requerimiento, ¿verdad?, de nuestro servicio. Gracias, Jorge. Exactamente como decía Jorge, pues el pronóstico de demanda nos ayudaba a nosotros a determinar cuáles iban a ser aquellos insumos que nosotros requeríamos para cumplir y eh, satisfacer la demanda. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer, ya tomando en cuenta, ya teniendo los datos de los pronósticos de demanda, es controlar aquellos inventarios, que es lo que nos decía o nos hablaba Jorge sobre los insumos y los inventarios del producto terminado. ¿Para qué? Para poder así cumplir con una planificación establecida. No podemos planificar en base a algo que no se puede controlar. Necesitamos controlar para poder planificar. A los muchachos que estuvieron en la clase presencial, les explicaba o les preguntaba qué relación ven con esta temática, con el ciclo de Deming. No sé si ustedes ya han escuchado sobre el ciclo de Deming. Voluntarios, voluntarios, muchachos. No, profe, la verdad no. Bueno, yo no. Gracias, Claudia. Bueno, entonces, ¿por qué les alguien me... No, profe, está bien, gracias. Bueno, el ciclo de Deming les va a quedar de tarea también investigar quién fue Edward Deming, para que lo anoten. Es importante que nosotros conozcamos cuáles han sido los principales aportes que han tenido los gurús, tanto de la calidad como de la ingeniería industrial. Entonces, el ciclo de Deming consiste en un ciclo de acción o también alguna bibliografía lo llama como un sistema de gestión donde se busca lo que hablamos siempre, ¿no? De la mejora continua. Y entonces el primer paso del ciclo de Deming es la planeación, es planear. Luego tenemos verificar o controlar, actuar y por último tenemos el plan, hacer, chequear y actuar. Entonces, ese ciclo, esos cuatro pasos son fundamentales o por decirlo de alguna manera, es como nuestro pilar de gestión de trabajo. Entonces, ahorita en ese ciclo, tomando en cuenta, estaríamos en la parte de controlar o verificar, que es lo que nosotros nos va a permitir realmente cumplir con la planificación que teníamos establecida. ¿Duda hasta aquí? ¿Duda hasta aquí, muchachos? No, no, Ok, profe. entonces continuamos, gracias. ¿Qué es entonces el control de la producción? ¿En qué consiste controlar? Creo que ya está como muy gastada la palabrita por los memes de Facebook del control. Pero controlar es una forma de manejar y regular un movimiento o regular unos factores. Dice que el control de la producción es la forma de manejar y regular el movimiento de los diferentes materiales mientras se realiza un ciclo de elaboración que parte desde el embargo de las materias primas, es decir, desde la llegada de la materia prima hasta la entrega del producto ya terminado, a través del ordenamiento de instrucciones de los empleados y según el tipo de plan que se desarrolla en la instalación. En la fase de planificación, que es el tema anterior que nosotros abordábamos, hablábamos sobre los factores que se deben tomar en cuenta en la planificación y recuerdan que hacíamos la relación de las 5M, que eran materiales, como lo ven, está también en el control de producción, hablábamos del medio ambiente, hablábamos de la mano de obra, hablábamos también de materiales, mano de obra, materiales o materia prima, mano de obra,
medio ambiente, método y máquina. Entonces, todos esos factores también están dentro del control, porque podemos planificar y establecer metas y objetivos, pero para lograrlo necesitamos un plan de acción, unas actividades operacionales y también una forma en que nosotros podamos controlar que realmente estamos cumpliendo con la planificación. Entonces es importante, y lo mencionábamos nosotros en los objetivos, conocer, conocer cuáles son aquellas factores, espérenme, que tenemos nosotros, cuáles son las ventajas, perdón, que tenemos nosotros a la hora de controlar las actividades de producción. No sé, hoy la máquina anda jugando también. Entonces, ¿cuáles son aquellas ventajas? El primero, certifica la fluidez de los procesos de producción a totalidad. Como lo habíamos dicho desde un inicio del curso, uno de los grandes objetivos que tenemos como ingenieros industriales y durante el diseño de sistemas productivos, también como administración y mantenimiento industrial, es garantizar el fluido o garantizar la producción continua. También podemos controlar el mal uso y la pérdida innecesaria de los recursos. Recuerden la diferencia entre merma y desperdicio. Igual se logran un uso óptimo de la capacidad de producción por medio de una determinada programación que se adecue a los elementos, a las maquinarias, y de esa forma disminuir el tiempo de inactividad y el uso en exceso. Eso lo podemos traducir en productividad. Otra de las ventajas es avalar el tiempo de producción para que se mantenga a buen ritmo, lo que ayudará a aumentar la productividad. Pregunto, ¿han escuchado el término cuello de botella? En producción, ya vieron diseño de sistemas productivos. Uno, metodología de la producción. Ese programa me lo envió el ingeniero, me lo compartió. ¿Han escuchado el término cuello de botella? El cuello Claudia. de botella, profe. Ujú. El cuello de botella, profe, había escuchado yo que es lo que afecta a un proceso de producción, como una variante, pues, que influye Una, va- negativamente. una variante, gracias. ¿Alguien más? Deme un segundo, voy a traer una botella para explicarles Puede gráficamente. considerarse como que es una fase de producción, profe, lenta o costosa. Sí, viene siendo como una variante en la producción. Gracias a ambos que participaron. Bueno, como bien lo decían los muchachos, es como un retraso en la producción. Si vemos una botella de forma lateral o horizontal, eh, su cuerpo es más ancho en la base y luego va decreciendo y se hace una forma de embudo, disminuye. Entonces, el cuello generalmente es la parte como más delgada de la botella. Entonces, ¿por qué se llama cuello de botella? Porque quiere decir que venía un flujo, vamos a poner cantidades Ah, de ya. 100 teléfonos, 100 celulares, y luego llega un momento que se producen, vamos a poner, por poner un número, cada 3 minutos, y durante esos 3 minutos, en lugar de estar produciendo los 100 celulares que veníamos produciendo, se va disminuyendo a 50, 40, etcétera. Entonces, cuando ese flujo de producción varía, como ustedes decían, pero el flujo de producción varía de una cantidad y disminuye significativamente durante un tiempo establecido, entonces a eso se le llama cuello de botella. O popularmente o en palabras sencillas podríamos decir que es lo que atrasa el proceso, que es lo que está atrasando el proceso. O que se genera tiempos de paradas, por así Es decirlo. exactamente, pero paradas innecesarias dentro de la producción.
o paradas que se pudieron evitar, porque por ejemplo no podemos confundir con las demoras, que la demora es un tiempo que requerimos una materia prima, por ejemplo el café durante el secado es una demora y no es un cuello de botella, ¿me explico? Porque cuando se seca el café, se tiene que dar un tiempo donde el café está en un patio tirado, ¿cómo se llama? La semilla de oro, el pergamino de oro, está ahí en el patio secándose y no hay ningún proceso en él. Pero eso no es un cuello de botella, es una demora porque un proceso es un paso dentro que se debe llevar para luego pasar al resto de la época o el resto del proceso de producción. ¿Me explico? Para que no confundamos. Sí. Entonces no se considera en esa parte, en esas situaciones donde se requiere el descanso o que la materia prima no sufra ningún cambio significativo, no se puede confundir con los cuellos de botellas ni con los retrasos, sino es una demora. Bueno, entonces, dicho esto, continuamos con las ventajas del el control de las actividades de producción. Sí, se puede considerar un cuello de botella cuando hay atraso en la producción por averías de la maquinaria. Claro que sí, ahí sí. Otro, otra ventaja es el aumento de la producción, que permite ahorro de costo, los que proporciona a la empresa resultados finales exitosos. Siempre, si hablamos de mejora continua, también estamos enfocados a la minimización de costos de producción. Una planificación bien desarrollada asegura despachos de productos dentro de los plazos acordados. Cuando nosotros hablamos de control, y cuando hablamos de control de la producción, nos enfocamos en cumplir con los plazos establecidos para entregar un lote o para entregar la producción. Pero obviamente ese tiempo no es al azar. Necesitamos un sinnúmero de herramientas para determinar cuál es el tiempo óptimo para una producción. Por eso, esa es la parte, esa es la tarea que les va a quedar, que está, ya está en la plataforma, en el foro. Otra de las ventajas es garantizar que los niveles de inventario se mantengan óptimos en todo momento y así se puede evitar que presentan exceso o falta de existencia. En esta parte de acá entra en juego lo que hablábamos al inicio cuando yo les preguntaba sobre los subsistemas de producción y ustedes me mencionaban los tipos de sistemas de producción. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de sistema de producción, así también va a ser o va a estar relacionado cuáles son los niveles de inventario óptimos que deben mantenerse. Entonces podríamos decir, muchachos, dudas hasta acá, perdón. Bueno, continuamos. Los sistemas de control de la producción se pueden clasificar de dos formas. Uno que es push, empujar, y el otro sistema que es pull, tirar. Dice que el de empujar está de forma centralizada, obligando a que se cumplan los programas de producción que han sido calculados por adelantado, lo que hablábamos anteriormente. El inventario realiza un acto de empuje. En cambio, el sistema de pull trabajan de forma descentralizada. El inventario realiza un efecto de arrastre en función de las necesidades de los clientes. Está más enfocado a aquellos sistemas que nosotros le llamamos como el just and time, justo a tiempo, donde no existe un stock o un inventario físico mayor, sino se produce justo lo que se va a vender. ¿En qué tipo de empresa o en qué tipo de producción podemos trabajar este tipo de sistema? Pues en la parte alimentaria, en el sistema alimentario, donde los alimentos no pueden ser almacenados por mucho tiempo, tienen que ser, como hablábamos del café, tiene que estar en diferentes factores climatológicos y de la misma forma tiene que eh, salir de producción porque si no se estropea y se vence. Por ejemplo, el pergamino de oro, ustedes saben que se mueve a cierta humedad, el 65% de humedad de un lugar de donde está el productor o la persona que lo procesa al cliente, porque si no, entonces ya va perdiendo calidad y entre más calidad pierda,
que por eso existen diferentes tipos de calidad en el café, va a ser más barato. Entonces los costos de producción no van a solventar el precio que tiene en el mercado. Por eso es importante diseñar de una forma correcta el, el sistema de producción. ¿Duda hasta acá, muchachos? Entonces, el control de producción establece estimaciones continuas. Ya hablábamos de las demandas de los clientes, el pronóstico de demanda en el caso de que no lo conozcamos, la situación, el capital, la capacidad productiva, por eso hablábamos de la capacidad instalada, y la mano de obra. Si ven cómo está en el diagrama, hay una relación entre la producción, la venta y la finanza. Nosotros como ingenieros industriales, por eso es que algunas personas confunden y dicen que somos como administradores con cascos. ¿Por qué? Porque también como ingenieros industriales nos compete, pero no de forma a profundidad, por decirlo de alguna manera, en la parte de la finanza y de la venta. ¿Para qué nos sirve a nosotros esta información? Para poder gestionar un sistema que realmente garantice que estoy cumpliendo de forma óptima los estándares que están establecidos, o que estoy cumpliendo de forma óptima, o estoy asegurando como ingeniero industrial la productividad de una empresa. No tiene nada que ver con la parte meramente de la administración de recursos, porque ellos pues están más enfocados a la parte de finanzas, venta y capital humano. Entonces, por eso es que hay esa confusión, ¿no? Cada vez me recuerdo que, bueno, como estoy en la uni y solo hay ingeniería, entonces siempre estaba esa broma de que los ingenieros industriales son administradores con casco o cosas así. De forma, pues, en realidad alguien te diría, no, no tiene nada de malo, porque al final pues, es otra profesión, pero sí de forma muy burlesca. Entonces yo les decía, pues pónganlo a estudiar a los administradores, los 4 cálculos, las 3 físicas y pues después hablamos. Entonces sí, por esa parte, sí es importante que lo conozcamos y que lo manejemos, porque el dinero, la finanza, al final son un recurso que también debemos gestionar. Siempre la productividad está enfocada en hacer más con menos, y si no lo conocemos, pues difícilmente vamos a saber si lo estamos logrando o no. ¿Duda hasta acá? Si tienen dudas, muchachos. No, profe, no. Gracias, entonces continuamos. Entonces tenemos acá un bosquejo de cómo funcionan estos sistemas de diseño de producción. Tenemos las compras, por eso si recuerdan, hablábamos de que el control de las actividades de producción va desde el embargo, es decir, desde que nosotros compramos la materia prima hasta que obtenemos un producto final, que lo conocemos como la venta. Entonces, todos estos elementos son los que entran en juego para garantizar que realmente tenemos un control de la producción y tenemos un sistema continuo sin o intermitente. Entonces tenemos la entrada al almacén de la materia prima, luego el proceso de producción. Están viendo porque no sé si me sacó, están viendo la diapositiva. Sí, profe, se ve bien. Espérenme entonces porque yo no la veo. Aquí estamos. Gracias. Entonces, tenemos el proceso de producción. Este es el sistema de producción básico. Entrada a la materia prima, proceso de producción y luego tenemos la salida. Pero dentro de todas estas etapas del sistema de producción, tenemos el control o la retroalimentación. ¿Para qué? Para así determinar que realmente estamos haciendo una buena gestión
o una gestión eficiente, que creo que les va a quedar de tarea la diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad, porque ya se nos está comiendo el tiempo, del almacén y los procesos de producción hasta obtener un producto final. Para saber que nosotros estamos gestionando de forma correcta todos los recursos e insumos, porque acá está como entrada, pero se refiere a todos los insumos en que nosotros nos permite producir. Hablábamos el domingo anterior, habíamos puesto el ejemplo, bueno, en clase presencial, sobre el arroz. Yo le decía a los muchachos que le habían hecho un pedido de arroz, entonces, ¿cuáles serían esas entradas en este proceso? ¿Cuáles serían, Francisco, de arroz cocido? Francisco está por ahí. Bueno, creo que no está Francisco. Claudia. ¿Cómo, profe? Repítame la pregunta, porfa. Ok, les comentaba que en la clase presencial, para ejemplificar los conceptos de la capacidad, eh, hablábamos o poníamos el ejemplo de que nos habían pedido 10 libras de arroz cocido, que en ese caso, ¿cuáles serían sus entradas? ¿Cuál sería su materia prima? Bueno, entonces vamos a suponer que nos piden cocinar 10 libras de arroz. ¿Cuáles serían mis materias primas o mi entrada? 1, el arroz. 2, el agua. Claro. Ujú. El arroz crudo, o sea, todo lo que conlleva para hacer para, para tener listo el arroz cocido, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles serían esos ingredientes? Bueno, el arroz crudo, de hecho, el agua, el aceite, si le echa cebolla, si le echa chiltoma, si le echa tomate, La sal también. la sal, correcto, Y y los materiales ajá, que se necesitan. ¿cuáles serían La esos materiales? paila, el sartén, El gas, Ujú. la cocina y la mano que lo el va a hacer, que cucharón lo va a para poner. revolver. Sí, Eso le iba a preguntar y entonces como con la mano lo van a revolver. Entonces eso eso, ni. gracias muchachas, gracias por la participación. Esa sería mi entrada de la materia prima. Y el proceso productivo entonces sería, ya sabemos, encender la cocina en el caso de que de que se elabore en la cocina, eh, poner el sartén, agregar el aceite, todo el proceso que lleva el cocinar el arroz. Y al final vamos a tener nuestras 10 libras de arroz, pero nosotros no solamente estamos, bueno, una persona que no conozca este tipo de gestión, pues hace el arroz y ya, pero como ingenieros industriales, como optimizadores de recursos, entonces nosotros vamos a realizar las tareas de tal forma o controlarlas de tal forma que se logre obtener, uno, la calidad esperada y dos, la cantidad de arroz que nos están pidiendo, pues, y buscar cómo optimizar todos los recursos. En este proceso también debemos tomar en cuenta y en todo el tiempo de elaboración. Alguien mencionaba la mano de obra. La mano de obra que es la que va a garantizar realmente que esto se lleve a cabo de la forma óptima, sin el desperdicio de los recursos. Pero para llegar a esa mano de obra calificada, tengo que establecer sistemas y parámetros de control. Por ejemplo, que use una persona que no agregue aceite de más, que no agregue sal de más. Si es que les digo, hoy está un ruido.
y para que no vaya a quedar el arroz mal, porque entonces si queda mal, son 10 libras de arroz que se botaron, aceite, cebolla, chile, tomate, mencionaban ustedes, que no nos va a servir. Entonces, de eso se trata el control de producción. Yo creo que si no hemos tenido la oportunidad de trabajar en una empresa donde haya un sistema de producción, la cocina, porque al menos a mí me ayudó muchísimo en pregrado, te ayuda bastante en ir visualizando, aunque sea de forma micro, cómo se comporta la producción, porque en la cocina pues tener los ingredientes que son la materia prima, tener maquinaria que sería la cocina o el gas, como decían, y al final va a obtener un producto. ¿Me explico? Entonces, pues para que Y de cierta manera, profe, si lo miramos así, es un ejemplo muy práctico y muy fácil de aprender a relacionar estos conceptos, porque si vemos bien cada fase, en este caso el ejemplo del arroz cocido, pues cada fase lleva su debido control. Como decía en la entrada, hay que verificar que la cantidad del aceite que vayamos a usar para la cantidad del arroz esté bien. Luego en el proceso de producción, que el arroz esté bien tostado, que si le vamos a echar cuánta sal. Y en la de salida, a ver si el arroz ya está bien cocido, que si está en el punto que debe de estar, o si le falta más tiempo en el fuego. Y pues sí, está muy bien el ejemplo, de verdad. Sí, gracias, Claudia. Como le decía, como ya lo mencionaba Claudia, en cada proceso, pues en la cocina, si tienen la oportunidad, los que cocinan y los que no, pues ya vayan echando un ojito de cómo se comporta. O sea, de forma micro podemos ver el comportamiento de tener materiales o materia prima o ingredientes y al final tener un resultado. Entonces, si no tenemos la oportunidad, porque dada la situación de la crisis sanitaria, de visitar una empresa que estoy viendo y estoy valorando, de ir a conocer ahorita que estamos en la temporada, de irnos a dar una vuelta, pero todavía no he hablado con el ingeniero Ramiro, para ir, por ejemplo, a Selvanera, que tienen, ellos son autosostenibles, entonces tienen un diverso de productos que ellos elaboran que de forma, pues nos puede servir mucho en ambas clases. Entonces, vamos a ver si lo coordinamos, si se logra, pues por la parte de la crisis sanitaria, ustedes llevan la forma virtual. Pero si no tenemos la oportunidad, pues decirles que ahí está esa opción. Sí, dice, si en proceso se me termina el gas, se considera un cuello de botella, sí. Sí, porque si nosotros gestionamos un sistema, debemos garantizar que realmente disponemos de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Y se conoce que, bueno, Francisco quizás no lo ha notado, pero generalmente cuando se compra el gas se anota la fecha para saber más o menos cuánto dura y así determinar cuánto tiempo o en cuánto tiempo se va a acabar el gas y debo comprar otro tanque. Entonces, sí es un cuello de botella porque fue algo que se pudo prevenir y es un atraso. Realmente no es porque por ejemplo, en el arroz yo lo hago así, lo lavo y lo pongo en un colador y espero que se seque. Entonces, el esperar que se seque el arroz no es un cuello de botella, es una demora porque necesito que se seque el arroz. Pero si se va el gas, sí es un cuello de botella, Francisco. Bueno, muchachos, nos queda un minuto. Quedaríamos hoy hasta acá. Espero pues que se hayan comprendido. No sé, sentí que fue súper rápido el tiempo. Que se hayan comprendido los Profe, conceptos. Dígame. entonces con respecto al congreso,